cerrar con broche de oro las actividades de este sexto Congreso Internacional Top Companies 2018, se encuentran aquí con nosotros los líderes detrás del éxito de American Express Company México, una organización que encabeza el primer lugar del ranking de las superempresas. Presento con ustedes y doy la más cordial de las bienvenidas a José María Sass, presidente y director general de American Express Company México, bienvenido, y a Claudia Raonig, vicepresidenta de Recursos Humanos, con quienes tendré el honor de compartir el escenario para esta charla titulada Liderazgo, factor clave para la evolución hacia el futuro. Bienvenidos. ¿Sí? Hola. Hola, ¿Cómo buenos están? días, buenas tardes a todos. Buen día a todos. Se dice fácil y no todos los días podemos compartir y conversar con líderes de su talla, de su importancia, de su trascendencia para las organizaciones. Y el día de hoy el planteamiento es muy interesante, muy rico, porque a lo largo del día, de este último día de trabajo, hemos estado hablando de la responsabilidad social con ojos de inclusión, de responsabilidad social. Y hay un tema también que es fundamental en estos tiempos, que es la integración y la diversidad. El respeto a las garantías individuales, derechos humanos, no solo como una política de Estado, sino como una política interna de las organizaciones. Un buen número de personas de la población, de la comunidad, a la que yo con muchísimo cariño y respeto llamo LGBTXHGC, que además es maravilloso estar cerca de estas organizaciones que luchan todos los días por la reivindicación de estos derechos y de estos grupos llamados vulnerables o minoritarios. Pero en el mundo se han experimentado muchos ejemplos de discriminación en el trabajo, de rechazo, de, digamos que poner una barrera social, empresarial. ¿Qué acciones existen en American Express Company para poder revertir pues digamos que este rezago social o esta falta social o esta falta de apertura? Bueno, déjeme contarle primero, American Express está en México hace más de 160 años, o sea que somos parte de la historia de México. Lo más importante para nosotros es ser una empresa de servicio. Ser una empresa de servicio significa tener empleados satisfechos que generen clientes satisfechos. Y por eso nuestro centro de atención es en el desarrollo de la gente. Y el desarrollo de la gente va cambiando a medida que van cambiando las épocas, con diferentes particularidades. Y hoy estamos en una particularidad que es muy importante, que es la inclusión. Y la inclusión vista de diferentes aspectos. Cuando uno dice, y lo decían los colegas de Talks, uno no trabaja para llevarse el premio de ser el mejor. Uno trabaja para hacerlo mejor para nuestra gente y para la comunidad donde nos desarrollamos. Como consecuencia de eso, hay rankings y todo eso. ¿Qué nos inspira a que nuestra gente nos aliente y estén satisfechos con lo que hacemos? Ese es el reconocimiento número uno y más importante. Segundo, creo un factor importante, poner un poquito una huella delantera para que otros se inspiren y traten de hacer lo mismo. Entonces yo diría, cuando empezamos en diversidad, lo primero que nosotros hacemos, queremos ser una empresa que ayude a la movilidad social. Porque también es un tema de una responsabilidad importante para la compañía desarrollar su gente y crear gente que tenga capacidad económica superior. Y empezamos por diversidad y discriminación, como tú mencionabas. Y hay muchas empresas que operamos con temas de mano de obra económica, a la cual no le damos planes sociales, a la cual no le damos cobertura médica, y pensamos que es una ventaja competitiva, y no es una ventaja competitiva. Lo primero que hicimos en American Express hace 6 años fue nivelar absolutamente a toda la gente es de planta. No hay outsourcing, no hay terceras partes, no hay contratistas, no hay nada. El que trabaja en American Express es empleado de American Express. ¿Con qué características? Con un plan médico de gastos mayores, con un plan médico de gastos menores, con un pension plan
y con un sueldo promedio de 25.000 pesos. Eso es fomentar la diversidad y la inclusión social dentro de la compañía. Y es un tema muy, muy importante, porque la gente lo recibe, la protección que reciben sus familiares, los grados de desarrollo y capacitación que reciben constantemente. Y por eso nuestros clientes dicen, bueno, el servicio de American Express es único, pero cuidamos muchísimo el factor humano desde las cosas básicas que pasan por ofrecerle las condiciones de contratación satisfactorias, ¿no? Entonces creo que ese es un arranque, un puntapié inicial que iniciamos ya hace 8 años y que nos ha llevado por buen camino. Y como digo, una vez, esto es la teoría de MacGregor, una vez que uno satisface eso, la gente quiere otras demandas y entonces seguimos trabajando con temas importantes que quizá Claudia puede versar un poco, que es el tema de la flexibilidad. Segundo pilar importantísimo, después de haber cubierto esta satisfacción básica, es decir, en American Express los empleados son empleados que económicamente pertenecen a la clase media. Interesante, porque además, bueno, en un país donde ese tipo de cosas no se da, y todos, Exacto. como decían ayer en alguna conferencia, Carlos Vaca, me parece, que decía, esperen, me voy a perder el trabajo, ¿qué está pasando? O hace rato, si te llaman a recursos humanos en viernes de quincena, dices, híjole, algo está pasando mal, pocas veces se ve que vaya a ser para un aumento. Ya otorgar esta certeza, Sí. ya es un principio de inclusión y de diversidad, ¿no? A eso iba también. Es importante destacar que cuando pensamos en American Express, pensamos en el mundo del lujo. Y mucha gente a veces nos pasaba hace unos años atrás que decían, tal vez no merezco trabajar en American Express porque no tengo ese estilo de vida. Y parte de nuestros esfuerzos de reclutamiento y de desarrollo se han basado en favorecer el potencial del talento y no de la clase social. Por eso cuando José María mencionaba de movilidad social es cuando contratamos a alguien en nuestros call centers, nosotros servimos a call centers desde México a todos nuestros clientes de habla hispana del mundo. Eso es lo que hemos logrado, posicionamiento de México para el negocio. ¿Y cómo hacemos para poder atraer a más de 3.000 colaboradores que se dedican a lo que es servicio a clientes, servicios de viajes, concierge, etcétera? Unos entrenamientos largos. ¿Y por qué son largos a diferencia de algunos competidores? Porque realmente le podemos enseñar lo que es vivir con el alma y el corazón, como lo dice nuestro CEO Steve Squeri, de realmente hacer vivir la esencia de lo que es el servicio a nuestros clientes. Y eso requiere de una formación que es más soft, desde cómo hablar, y de poder vivir experiencias que tal vez algunos no habíamos vivido, porque me incluyo que entré muy chiquitita a American Express, de lo que es tener una experiencia en un hotel de 5 estrellas o lo que Entraste hace 2 semanas. Hace 2 semanas, gracias. Yo estoy igual que José María Bermúdez, que decía esto de que nos sentimos de 20, pero que tenemos más de experiencia. Y creo que esto es importantísimo porque es lo que la gente mucho más valora, de cómo a través de pasar una empresa como American Express puede traer una diferencia en su vida y en la vida de sus familiares. La mayoría de la gente que contratamos de los call centers, que es donde tenemos la mayor contratación, pueden ser recién salidos de la escuela o que están en sus primeros trabajos, y cómo se empiezan a diferenciar. Entonces creo que la inclusión empieza desde ese foco, no digamos desde qué clase social viene, sino desde el potencial que puedes agregar y del valor que puedes agregar. Y hoy ya nomás solo no basta ver con la clase social, el talento no está en la clase social, por supuesto, pero tampoco está en la decisión religiosa, ni tampoco está en la decisión sexual, ni tampoco está en el género, ni en la raza. Y hoy luchar contra corriente, porque sí, yo soy un convencido de que la sociedad y las conductas sociales nos superaron y se empezaron a meter en nuestras decisiones corporativas, de Estado, de decir, a ver, ¿qué está pasando con la gente en el mundo real? La gente se mueve, la gente avanza, la gente empieza a abrirse y empieza a respetar a los demás, a la otredad de la que hablábamos ayer, que es tan difícil ponerse en los zapatos de otro. ¿Cómo hace un corporativo tan grande, tan poderoso como American Express para ir en contra de la corriente que hasta ahora teníamos, digamos que en las decisiones directrices, ¿no? Sí, yo creo que es un muy buen punto. La evolución de la sociedad hace que las compañías se tengan que ir adaptando. Hace 10 años descubrimos
que teníamos una variedad de clientes significativas alrededor del mundo. Y eso nos llevó a pensar, ¿y por qué no tenemos una variedad significativa de empleados que respondan también a ese mix de clientes? Y ahí empezaron todas las tareas de iniciativa. La primera fue con el grupo WIN, que es el Grupo del Desarrollo de las Mujeres. Hoy en México, no sé, tenemos que 650 mujeres inscritas en esa red, pero en un 47% de la población de American Express son mujeres. En los últimos 12 meses crecimos de 10% al 28% en lo que es representación en los bandos más altos de niveles de vicepresidencia. El comité ejecutivo está formado en un 40% por mujeres y no está de más decir también que el 20% son miembros de la comunidad LGBT. Y acá es un tema interesante porque fue un proceso evolutivo. Hoy creemos que tenemos ya 40% del grupo ejecutivo mujeres, estamos satisfechos. Y sigue avanzando también el tema al mismo tiempo. Hace 10 años creamos el grupo LGBT, donde realmente hoy tenemos un grupo participativo de aproximadamente ¿cuántas personas? Son 1.200. 1.200 personas que han confiado en nosotros y donde yo he tenido experiencias personales súper interesantes, donde gente me dijo, por lo que hoy American Express me incentiva a hacer, fui despedido de varias compañías. Entonces, fíjense el impacto emocional, y esto es el reconocimiento a lo que uno hace, cómo uno puede hacer sentir bien a gente diferente, haciéndole respetar los derechos, ¿no? Y en American Express creo que eso es importante. Son el grupo más grande de la comunidad LGBT de todas las compañías. Sí. Han inspirado a otras compañías a formar el grupo, han hecho trabajo con otras compañías y realmente, bueno, uno se siente orgulloso de que contribuye a ese desarrollo social. Y el tercero, que es a mí el que me gusta enfatizar, es también tenemos que pensar que México, o sea, si uno mira las grandes corporaciones, hablan de afroamericanos o hispanos. Creo que en nuestros países tenemos que mirar qué pasa con las razas autóctonas de los países, ¿no? Que están marginadas por un tema de educación. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar eso, de que por ahí el afroamericano, claro, en México no es, pero sí el grupo indígena, en otros países exactamente lo mismo, otros grupos, para tratar de evolucionar y decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a que esa gente también pueda tener mejor educación y después pueda tener mejores posibilidades de desarrollo? Otra iniciativa es el tema de la gente handicap, la gente con capacidades diferentes. Necesitamos hacer un esfuerzo en American Express y en todas las compañías mayor para ofrecerle a esta gente que tiene estas capacidades diferentes puestos de trabajo que le cambian realmente la vida. Y la última que me gusta, más importante de todas, que es el desafío diversidad de pensamiento. Aceptar a gente que piense diferente, especialmente en las discusiones de negocio o en las discusiones de política de empresa, etcétera, etcétera, porque en las corporaciones adolecemos de un tema que nos gusta que todos piensen igual y cuando alguien viene con una idea diferente, yo digo, matamos al mensajero, ¿no? Entonces necesitamos empezar a poder abrir mejor los oídos y escuchar más, especialmente a gente que piense diferente que nosotros. Y es que muchos estudios demuestran que las organizaciones que tienen un equipo de líderes diverso, incluyente, que piense distinto, enriquecen y hacen que la organización se fortalezca, es decir, frente a quienes son como vamos a decirlo así, ejércitos empresariales que solo jalan para un lado, para el mismo lado, lo que usted diga, señor, a la hora que usted diga, señor CEO, ¿no? Exacto, y quería contar, tenemos muchos ejemplos, pero algunos de ellos que son significativos cuando ponemos nuestra estrategia de liderazgo inclusivo, no solamente puesto en nuestra gente, sino también al negocio. Hace unos años atrás, American Express decide hacer el seguro de gastos médicos mayores para parejas del mismo sexo. Y no existía en el mercado un broker que nos diera ese beneficio. Fue un trabajo con el equipo de José María y el equipo de recursos humanos de poder realmente negociar la primer póliza. Y tú estás, José, en el negocio de insurance para American Express a nivel global y realmente nos da un orgullo de haber sido pioneros y haber abierto un espacio en ese sentido. No solo para nuestros empleados, sino también de generar un espacio de un negocio para las aseguradoras, pero también para la comunidad. Otro ejemplo donde hemos sido pioneros es en acompañar el 100% de un proceso de cambio de género.
Y realmente ese podría haber sido a tu pregunta original, un tema que podría haberse tomado como discriminatorio, porque me acuerdo que Mariana me viene a hablar y me dice, Claudia, me quiero operar, y el tema había surgido ya por quejas de algunas empleadas que veían a un hombre entrar al baño de mujeres. Y fue todo un trabajo que hicimos a nivel comité ejecutivo de cómo realmente cambiar la forma de pensar y decir, a ver, si vamos a ir a algunos lugares públicos, existe un solo baño hoy en día, ¿y por qué tenemos que traer esta conversación cuando la conversación de fondo es otra? Y juntas Mariana me enseñó mucho de lo que le estaba pasando, cómo acompañarla, cubrimos todos sus gastos y todos sus procesos legales, administrativos también, que no son menores. Y Mariana, una excelente analista del área de créditos y cobranzas, se convirtió hace unos años atrás en supervisora, y el desafío de las conversaciones que tenemos en nuestro coaching es, ahora quiero convertirme en una mujer ejecutiva, ¿me ayudas? Y son cambios que hoy en día, al menos en las compañías, puedo mencionar American Express como otras, donde esto ya nos trasciende y es parte de nuestro ADN, requiere muchísimo sponsorship de los número unos de las organizaciones, porque sin eso sí se puede venir otra temática. El ejemplo, como hemos venido diciendo, del liderazgo, porque esto de los baños es muy representativo, y hubo una polémica hace tiempo en Estados Unidos sobre el tema, y yo decía, pues claro, ¿a poco en tu casa separas los baños? Todos van al mismo baño, o todos tienen derecho a usar el mismo baño. Es decir, esta visualización de que las personas son personas, punto, independientemente del resto de los contextos que las forman, es un paradigma, digamos, para aceptarlo y después transformarlo y después ejecutarlo y empezar a tocar vidas, como dices, como la de Mariana, que hoy tiene la oportunidad de ser una mujer exitosa. ¿Por qué no tendría la posibilidad de serlo antes? Precisamente por este cambio que no se había dado, por lo menos en la mentalidad de quienes dirigen algunas organizaciones, ¿no? Yo creo que un tema importante que tenemos, siempre preguntan, no, bueno, ¿cuál es el rol del CEO? Y el rol del CEO es transformar. Y la pregunta dicen, ¿pero por qué transformar? Transformar porque el entorno ha cambiado violentamente y cambia todos los días de una manera vertiginosa, exponencial, desafíos de los consumidores, desafíos de los reguladores, desafíos de la competencia, desafíos de manejar dentro de las compañías diferentes generaciones, cosa que no había pasado nunca. Y si no transformamos la compañía, no nos adaptamos al cambio. Y si no nos adaptamos al cambio, vamos a fracasar y vamos a morir. Dentro de esa transformación, el área de recursos humanos es muy importante para alentar e incentivar la transformación del cambio cultural que tenemos que hacer. Un ejemplo, por ejemplo, fue cuando impusimos trabajo virtual 2 días por semana. Home office. 2 días por semana. Que le llaman. Exactamente. Y José lideraba la iniciativa, ¿eh? ¿Por qué? Porque en una ciudad gigante hoy, de cualquier ciudad del mundo, gran capital, son 4 o 5 horas que se invierten en nada, en trabajo improductivo, en estar arriba de un carro, en estar arriba de un bus. No tiene ningún sentido. Yo le llamo horas nalga. Bueno, pero hay muchas compañías que pagan eso, pagan por las horas, yo digo por calentar la silla, ¿no? Más elegante. Entonces, que yo siempre. A ver, y me quedo satisfecho. Y está entonces, a ver cómo lo puedo decir, lo importante es estar temprano, no hacer nada, y salir tarde y no hacer nada. Pero el jefe se queda contento que lo ve y dice, está trabajando, y seguramente está con Facebook, con Twitter. Podría ser un maniquí cosas. Y ni cuentas de edad, ¿eh? Entonces también recursos humanos tiene que empezar a cambiar, a decir, hay que tener confianza en la gente. ¿Cuánta gente en la organización no puedo tener confianza? Siempre va a haber. Ahora, ¿puedo penalizar por un 1% al 99% que hace su trabajo? No. Entonces yo he tenido muchos debates con jefes, no, pero si está en la casa seguro que no va a trabajar. O sea, esa mentalidad de que la gente es mala por naturaleza, que la gente es holgazana por naturaleza y que se le doy y va a estar, pero el tramposo te hace la trampa en la casa, en la oficina, donde sea. Entonces yo creo que es un cambio cultural importante de entender los negocios hoy son por resultados, son por objetivos, no es por horas presenciales, de silla, ¿no? Sí. Caliente. Yo quiero, si me permite, citar algunos ejemplos de esto que comenta José María desde
cómo este cambio, esta transformación cultural realmente se puede. Uno de nuestros objetivos más importantes, no siendo mexicanos, es de poder desarrollar el talento mexicano, dentro y fuera de México. Y con orgullo es que tenemos ahora, sacábamos la cuenta con José, más de 10 ejecutivos en roles críticos fuera de México en American Express. El head de todo lo que es Europa y ahora un negocio global también, mexicano viviendo en Londres. Tenemos a una de nuestras ejecutivas que se fue a liderar todo un negocio de merchants, de establecimientos a Europa. El head de todo el desarrollo de las áreas comerciales de ventas con empresas o corporaciones, también de mexicano. En Estados Unidos tenemos, hasta hace poco era head de todo un negocio nuevo que tenía la compañía adquirido una empresa manejado también por un mexicano. Tenemos al head que maneja las grandes cuentas, digamos grandes cuentas con las que hace negocio American Express como clientes, también mexicano. Entonces, ese era un propósito que tanto José María y yo nos habíamos puesto de llegar, de cómo poder desarrollar talento, donde ahí vemos una mirada también de inclusión, de decir, bueno, esto tiene que ver, si nosotros estamos acá, mexicanos pueden estar en cualquier parte del mundo también. Y más en tiempos donde el señor del copete naranja no ha hecho mucho beneficio para las nacionalidades latinoamericanas, empezando por México, por la vecindad, por supuesto. Competimos ahí, toda Latinoamérica compite. A ver qué... Es que es impresionante cómo los latinoamericanos se vuelven uno cuando de Trump se trata, o cuando de enfrentar a gente como Trump se trata, o políticas como las de Trump se trata. Y ahí vendría la siguiente pregunta: ¿cómo un corporativo así de poderoso como American Express cambia el liderazgo de sus líderes? Es decir, porque ese proceso debe ser dificilísimo, de decirle, oye, che, bueno, lo digo porque para que se sientan en confianza, ¿no? Puede decir boludo, pero ya sería demasiado. Bueno, en mi caso no. Yo te las digo en mexicano porque exacto, me da vergüenza. Pero decirles, a ver, compañeros, colaboradores, le van a hacer todos los trámites a Mariana para que tenga identidad nueva, Eso que no ha podido hacer el Estado mexicano. Es decir, todavía hay una iniciativa pendiente para que el Seguro Social pueda poner cónyuge, no esposo o esposa, y que tengan los mismos derechos las personas que se casan y que son del mismo sexo, que el amor es unisex, yo digo, ¿no? O polisex, pero bueno, yo digo que es unisex. ¿Cómo fue ese proceso para cambiar el chip de los propios líderes de la empresa? American Express lleva más de 40 años haciendo sus prácticas de diversidad e inclusión. Todo empieza para cumplir con los famosos Equal Employment Opportunities en Estados Unidos, que es cumplir con una regulación y demás. Ahora, cuando empieza a mermarse fuera de Estados Unidos, en el resto de los países, esta cultura de inclusión se empieza a traducir diferente, que no es cumplir una ley, sino que es vivir un estado de forma de ser para realmente no solamente incluir a nuestros empleados y, como decía antes José María, también incluir a nuestros clientes y poder representar a nuestros empleados a la base de clientes en la que servimos. Entonces, a mí me pasa mucho cuando hago entrevistas a líderes y le hago la pregunta clave, ¿qué es el liderazgo inclusivo para ti? Y recibo una serie de variedad de respuestas que van desde que todos hagan todo, y ahí no me entiendo, y le digo, ¿qué quieres decir? Y que si uno escribe, el otro lee. Entonces, esa es la definición más extrema que encontré de liderazgo inclusivo. A alguien en que te dice que más allá de su condición y su elección, preferencias, etcétera, es alguien que realmente hace muy bien su trabajo, genera resultados y tiene potencial para seguir desarrollándose. Entonces, ahí es donde buscamos ya desde los procesos de reclutamiento, cuando vamos a ver a líderes, que tengan una característica de liderazgo inclusivo, con ejemplos muy claros de cómo lo traduce. Y después muchos en la educación, en la formación, en la capacitación. Nuestro modelo de liderazgo incluye competencias de cómo hacemos las cosas. No solamente nos evalúan qué hacemos, sino el cómo. Y el cómo tiene un peso muy importante, inclusive a nivel monetario, en la compensación. Yo creo que ese es un tema... Love is love y talento es talento, no hay otra, ¿no? Ese es un tema importante, el tema de la compensación. Que yo creo que muy pocas compañías, la puedo contar con una mano, tienen algo que está
tu bono asociado a la problemática de empleados, al attrition que tenés con los empleados, a la satisfacción que tenés, a cómo se sienten ellos. Nosotros en el esquema compensatorio de bono para todos los ejecutivos, 33% tiene que ver con temas de empleados. Sucesiones, desarrollo, gente que se va, gente talento que perdiste, etcétera, etcétera, es premiado o impactado por cómo es la performance. El punto que tú mencionaste es, sí, las compañías pueden adelantarse, no necesitan esperar una reglamentación, no necesitan esperar una regulación. Eso no tiene sentido, es decir, no lo hago porque el organismo tal no me importa, yo en mi compañía lo puedo hacer. Yo creo que ese es el paso que hay que dar adelante también líderes en la compañía. Necesitamos tomar decisiones. Los políticos y la política y la reglamentación está llegando tarde a todo. No tiene la gimnasia, no tiene la adecuación, las cosas son complicadas, cambiar las reglas, etcétera, etcétera, que es la primera demanda social en todos los países. Los políticos no están dando soluciones a la problemática de la gente. Por eso hay tanta insatisfacción social con los políticos en todo el mundo, ¿no? No te da respuesta a lo que la sociedad hoy está demandando. Pero las compañías podemos adelantar y podemos ser pioneras. Nosotros tenemos en Estados Unidos, para un ejemplo, mercado desregulado, nosotros pagamos severance, pagamos indemnizaciones, finiquitos, cuando por ley no podría pagar nada. ¿Vos podés dejar a un empleado después de años en la compañía de un día para el otro sin ingreso y a toda la familia? No tiene sentido. Entonces no importa si la ley lo dice o no lo dice. Y este es un punto importante que dice José María. Nuestra visión de inclusión va inclusive, para la redundancia, al momento de la separación del empleado. O sea, de contemplar realmente, salvo que estemos hablando de un caso de fraude, digamos, pero de ética, pero que no son la mayoría de los casos, por suerte, pero cuando hay casos en los que se hace una terminación, también se incluye, hoy se verá cómo esta persona ha contribuido y cómo realmente acompañar desde la parte económica, así como también el apoyo de poder conseguir trabajo fuera de la organización, dependiendo de las situaciones. Pero hay un caso que yo quería comentar, de ejemplo, de cómo cuando está en la cultura ya la inclusión y es parte del día a día y no hay que poner un esfuerzo adicional. El año pasado, digamos, conversando con José María, dijimos, bueno, y el área de salud, vamos a empezar a proveerle a los empleados gratis las pruebas de HIV y de cáncer de próstata y de mamas para las mujeres. Y dijimos, bueno, para el caso de próstata y de mamas no va a haber ningún inconveniente, tenemos algún prurito con el de HIV, porque la única manera es que en nuestros centros de salud, que tenemos 3 en la Ciudad de México, había que hacer realmente filas para poder hacerse el estudio. Digo, no va a ir nadie, era nuestro pronóstico. Y nos pusimos desde Recursos Humanos a trabajar con la red de empleados Pride, que representa a la comunidad LGBT, para decir cómo hacemos, cómo encaramos las comunicaciones. No les cuento las vueltas que daba la fila y realmente la gente estaba contenta de que American Express abriera las puertas para que pudieran hacerse el estudio, sin tener prurito ni vergüenza de que lo vieran en esa fila o que la vieran en esa fila. Y sin tener también la falta de certeza de decir, y lo que salga en esta prueba determinará tu futuro en la empresa. Eso porque, no lo pensamos, siquiera porque no o sea, estaba en la es decir, ecuación. Esa es la maravilla, y lo decías, ¿no, José María? Las empresas se adelantan y están en contacto con la gente, porque además en tratándose de una empresa de servicios, tienes que leer a quien va a adquirir tus servicios, al público posible, al cliente posible, al consumidor posible, que hoy es otro totalmente diferente al que vive en la mente de los estados gobierno, ¿no? Hace 2 semanas tuvimos una plática entre 25 CEOs pensando en el nuevo gobierno, en el problema de la desigualdad que hay en México, qué las compañías podían hacer. Y creo que ya está empezando a entenderse ese diálogo, ¿no? Y entonces una compañía dijo, miren, nosotros lo debatimos en el grupo ejecutivo y llegamos a la conclusión, vamos a ceder rentabilidad, pero vamos a poner mejores condiciones para nuestros empleados. Y definieron, sueldo mínimo en esta compañía es 10.000 pesos, nadie puede ganar menos de 10.000 pesos, y tomaron la decisión.
Y me gustó porque hubo 5 o 6 que les pareció muy buena la idea y se llevaron la idea de decir, cada uno en su rubro, podemos pensar lo mismo, de poder hacer una contribución extra para empezar a disminuir esa desigualdad social que hay entre los que tienen y los que no tienen. Ahorita vi varias mentes así, haciendo sumas y restas, multiplicaciones, y, ay, me faltan 3,000. ¿No? Y lo ve uno en su centro de trabajo, ¿no? De repente los sueldos son groseros. Y bueno, de alguna manera tenemos que hacer la transformación y reducir la brecha, y el ejemplo de los liderazgos ayuda. Yo creo que la comunicación que tengamos de estas medidas va a hacer la diferencia, ¿no? Como lo decíamos hace rato con el ejemplo de Grupo Tox y este sacudido de mermelada que me hicieron, o sea, de la mermelada neuronal y cerebral, ¿no? Y entre más empresas se sumen, pues va a ser más fácil, pero estas barreras que existen todos los días, a lo que realmente se enfrenta la gente, ¿cómo hacen en la empresa para que no se afecte, que no se vicie este nuevo chip que están generando con la vida diaria? Porque de repente, pues sí, la diversidad, la inclusión, etcétera, y luego sales a la calle y chin, hay toda una serie de cosas que condicionan esta apertura, ¿no? Hay una de las redes, hay muchos lugares de donde responder a tu pregunta, ¿no? Me la voy a responder desde el lugar de redes de empleados. Hay una que se llama Families at Amex. Y entonces allí es donde las familias tienen espacio y se hacen distintos tipos de eventos. Hay momentos que damos para que las familias de los empleados puedan ir desde vacunarse o a ver al médico que está en el centro de salud, dependiendo cuál sea la situación. Los seguros de gastos médicos mayores y menores cubren a toda la familia. Y en Families at Amex es nuestra fuente de información de qué es lo que los empleados necesitan para que realmente puedan seguir viviendo esta cultura que se vive en la empresa, en sus casas. Y es lindo ver cuando las redes se juntan y entonces está Families planteando un tema de cómo ser papá por primera vez o cómo ser papá soltero, ¿no? O cómo mi hijo me está diciendo que es gay y cómo manejo ese tema, y entonces traemos a todas las redes juntas entonces una se red de genera soporte familiar. Exactamente. Tenemos también psicólogos, tenemos nutriólogos, apoyamos mucho el tema de la obesidad, que era uno de los temas que planteaba hoy uno de los exponentes, con programas donde ayudamos al descenso de peso, incorporamos en nuestro programa de gastos médicos mayores, el bypass gástrico, como una forma también de intervenir y hacemos seguimientos con empleados que están con obesidad mórbida, y todo lo que descendemos de peso los empleados en un año, los que nos anotamos en el programa, lo donamos después a las comunidades Mazahua. Está muy interesante porque sí, vivimos en un mundo en donde se habla de la homofobia, pero casi no se habla de la gordofobia. Y mira que varios la hemos padecido en carne propia, bueno, y es impresionante. Te puedo decir que en mi caso, y no me quiero poner de ejemplo, pero siguiendo el espíritu del cuidado de American Express por la salud de sus empleados, yo hace 4 años atrás bajé 75 kilos. Y yo 73, chócalas. Amigo, ahí va. Muy bien, felicidades. Sé de lo que hablas. Sé de lo que hablas. Exactamente, y esto es lo que te lleva realmente a poder... Yo sentí que American Express me cuidaba. Al principio dije, ahora me ponen un objetivo corporativo de bajar de peso, ¿no? Pero después me di cuenta que es un tema de cuidado y de cómo realmente a uno llega a comprometerse desde otros lugares, ¿no? Y de estar comprometido con la compañía y por cuidar más a la gente de la empresa. Y esto impacta directamente en la productividad de las empresas, porque con colaboradores que se sienten abrazados, no solo con programas que te ponen ahí en el corcho del pasillo, ¿no? Que dice, miren, está este programa no lo usen porque no sale muy caro, ¿no? Realmente con programas que te abrazan, que te acogen, que te dicen, hey, eres importante para nosotros, cuídate, hazlo, no te preocupes por la chamba, la vas a tener, pero ve y hazte los estudios o ve y haz el ejercicio. Es el paso que todos queremos dar, incluso en nuestras propias casas. Pónganse a pensar nada más en nuestras familias. Cuando alguien dice, oye, papá, soy gay, no vuelvas a entrar a esta casa, ya no eres de esta familia. Es totalmente diferente incluso a ese microcírculo
o a la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, ¿no? Yo creo que un tema importante, yo inicié mi carrera en recursos humanos y la llevo en mi corazón. Y un tema importante que sí, que he vivido, es enfrentar la problemática con el CEO desde el punto de vista de los números. Todo tiene costo y la poca valoración que le dan al tema humano, en términos generales, ¿no? Eso es lo que hay que culturalmente cambiar en los grupos ejecutivos. El tema de pensar que no es un gasto, es una inversión. Y creo que también de recursos humanos hay que hacer una mejor tarea para mostrar eso con números, no solamente con ejemplos, sino con números. Hay compañías que pagan 3.500 pesos y tienen una rotación del 70%. Yo digo, si haces bien el número, estás perdiendo dinero. El proceso de tomar gente a esos niveles, la gente, la identificación cultural con la compañía. Y el prestigio de la compañía, que también entonces, no tiene precio. Y son empresas gigantes, no estamos hablando de un kiosco, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener claro y tratar de poner eso en mejores números y tratar por el cambio cultural. Paguemos más, que sean más productivos, pero paguemos mejores salarios, demos beneficios. México carece en un tema de salud de algo muy, muy importante, de una red pública que pueda satisfacer eso. Sin embargo, yo diría que el 80% de las empresas en México no da ayuda médica, no da seguro médico. Ni mayores, ni menores, ni menores, ni nada. Ni medianos. Te vas a donde puedas. Sí. Entonces me parece que esas cosas, no se puede desarrollar un país donde la gente esté sumergida. El desarrollo de un país es con el desarrollo de clase media, poder adquisitivo, educación, salud, seguridad. Y eso, desde la compañía, podemos hacer ese cambio cultural transformacional. No esperemos que las cosas vengan del Estado, de los políticos. No, son cosas. Pero, ¿cuál es el gran desafío para las empresas en México particularmente? Es que tienen que entender que tienen que ceder un poco de margen para reinvertir en sus empleados. Que es un proceso difícil de entender también, es decir, todo se ve como es con números y no con historias. A mí cuando vienen de recursos humanos y me dicen, nos vamos a ahorrar, no ahorres nada, reinvertilo. Cuando dijimos el plan médico, tenemos unos savings, hacé las mamas, hacé el HIV, no me traigas un solo peso, no quiero un solo peso, hacé lo mejor para los empleados. Porque la verdad que sí, tiene impacto, pero no cambia tampoco el económico de la compañía. Y es una cosa que cambia la vida de nuestros empleados. Reinvertir, pero no en flujo inmediato, ¿no? Son reinversiones o ingeniería financiera al revés volteado, diría yo en mi pueblo, para la productividad a largo plazo. Es decir, si le das estas condiciones a los trabajadores, a lo mejor no se ve reflejado en bolsa ya en este periodo, ¿no? El cambio que hicimos en Estados Unidos para pagar la paternidad y la maternidad. Bueno, sí, la ley en Estados Unidos realmente si son 45 días es mucho y American Express puso una política realmente que revolucionó el mercado de poder tener hasta 3 meses y con la posibilidad de tomar 3 meses más. Entonces son iniciativas que realmente estás pensando en la sustentabilidad y en el largo plazo y adelantándose a lo que venga. Por eso creo que a veces es estar ahí primero. A mí me pasó cuando tuve que negociar con el sindicato en España, estaba era una negociación de cuántos días de licencia de maternidad, de paternidad le otorgaban a los hombres, y entonces venían con 5 días más porque por ley, en España hablo, en ese momento, hace 15 años atrás, de repente eran 5 días. Y le digo, vamos por un mes. Y entonces los delegados me miraron diciendo, ¿cómo un mes? ¿Qué trampa tienes? Fue la primera pregunta. ¿Qué me vas a pedir? Y no era ninguna trampa, era poder decir, es lo que corresponde para que un padre pueda estar con su hijo ni viernes así, ¿no? Entonces, creo que esos cambios son los que, si uno los puede ver y adelantarse, como dice José María, hace que la gente se enganche más o la gente esté más comprometida porque ve que realmente te preocupas. Es una disrupción. En Estados Unidos estamos ofreciendo paternidad también, y acá también estamos ofreciendo paternidad. También. Que es algo que tiene lógica, ¿no? Porque, bueno, nace el niño, la madre está en la casa y el marido está trabajando. ¿Sí? Que tiene lógica incluso para impactar la cultura mexicana, es decir, porque eso en la cultura mexicana en general no existe, es decir,
La mamá tiene el niño y el papá se va a trabajar y ahí te encargas tú, ¿eh? También cambia el chip de los propios integrantes de la sociedad, no solo a nivel colaboradores, Totalmente. sino a nivel contexto en donde están las empresas, ¿no? Te iba a decir, uno de los desafíos que todos los años tenemos es el Día de la Madre. Porque es, ¿quién toma mediodía? Nadie. No, digamos, nosotros damos mediodía o un día entero, pero ¿quién toma el día? ¿Es la mujer? Si son una pareja de dos mujeres, ¿lo toman los dos? Si son dos varones, ¿a cuál de los dos le toca? Si no tiene hijos, ¿por qué no tiene día de madre? Porque es hijo solo. Entonces empezamos a mirar y nos sentamos con el comité ejecutivo y decimos, bueno, ¿y ahora cómo? Bueno, planifiquen de acuerdo al capacity, a la capacidad que tengan y let it be, ¿no? En alguna manera, pero no desde el tomarse ventaja, que algunos pueden tomarlo, pero no desde ese lugar, sino de mostrar apertura a cuál sea tu elección en la vida. Y a la diversidad de lo que maternidad significa. Ayer lo veíamos como en el comercial de Saba, que un padre también puede ser tan materno, o una madre tan paterna, en todo caso, que pues, ya las convenciones, porque es como en la escuela, ¿no? Dice, no, el festival del Día de la Madre, le dan el Día de la Madre a la madre, y madres, tiene que ir a la escuela con el niño a pasar todo el día ahí, madre, valió, idem, ¿no? Estados Unidos yo creo que hizo un avance importante hace muchos años, que creó los personal time off. Y entonces lo que te da es 12 días y vos lo usás cuando querés. Lo usás el día de la madre, del padre, del niño, del abuelito, del tío, del gay, de lo que quieras. O el día que te enfermas, o el día que, ¿no? No, sin incluir enfermedad. Enfermedad Ah, separada. eso no. No, es aparte. Son Se llama personal time off, Así es. tiempo personal para tiempo ti. personal vos. Entonces ahí resolvieron, porque también la complejidad, los feriados de muchas religiones, etcétera, etcétera. Claro. Entonces yo creo que fue una forma Sí. pragmática y simple de decir, tenés 12 días, ¿te los tomás? Cuando... Uno por mes, ¿no? Y Digamos, nosotros lo tenemos, pero totalmente informal, porque acá en México sucede, no está, digamos, internamente regulado. Lo único que está regulado son las vacaciones, pero después sí un colaborador, dependiendo cuál sea su área, porque si hablamos del call center hay un tema de capacidad que coordinar, pero así todos en los ambientes más, digamos, de horarios controlados, si alguien necesita un tiempo para algo personal, no hay cuestión, o sea, es un sí, porque sabemos que el resultado va a venir, ya sea porque esa persona trabaje más tiempo en otro momento del día o inclusive el fin de semana si estuvo 2 o 3 días afuera. Pero es algo que o a mí me pasa con mi asistente que me dice, Claudia, a las 4 me tengo que ir a nadar. Y yo al principio dije, a las 4 de la tarde, yo a veces lo termino a las 5, como muy tarde, y entonces digo, bueno, es una hora antes, y después me doy cuenta de que ella está disponible, necesita sus clases de natación por un tema de una enfermedad y que eso la ayuda y demás. Y a mí no me importa que mi asistente se vaya a las 4 y yo me quede hasta las 5 de la tarde, a las 6, como pocas veces. Siempre se puede estar mejor, eso es muy importante en la visión de recursos humanos. Estaba hace 2 semanas en la oficina nuestra de París, había una gerenta nueva, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Más o menos. Ah, ¿qué pasó? Y sí, tuve solamente una semana de vacaciones. Ah, ¿por qué? Y porque entré hace un mes y entonces me tocó solamente una semana. ¿Un mes? Y entonces digo, ¿y si cumplís el año? ¿Cuánto tenés? Y si cumplo el año tengo 7 semanas. 5. Eso es Europa. Oye, yo llevo 13 años en la radio, me voy 2 semanas y todas en cara de... Y entonces yo digo, bueno, mejor que no vengas a trabajar a México, por ley son una semana los primeros 5 años, ¿no? Y la chica me dice, pero ¿cómo pueden vivir así? Pero es que eso es lo que dices, es decir, ese tipo de prácticas incrementan la calidad de vida del colaborador en su ámbito de la empresa, pero también en su ámbito familiar. Y entonces, bueno, pues Y ya al es final un te cambio, adaptás, ¿no? porque tengo un amigo mío francés que estuvo muchos años en México y ahora está asignado a Francia. Y dice, lo primero que vino mi secretaria me dijo, mire, yo con la antigüedad tengo 12 semanas de vacaciones, así que vamos a coordinar bien cuál es la semana en cada mes que no vengo. Y el hombre Bueno, se adapta vámonos a todo, París, hagamos maletas, gracias. Vámonos a la Torre Eiffel a pasear y a tener 12 semanas de vacaciones al año. En un mundo como el de hoy, tan global, las cosas llegan. Es imposible pensar, yo me acuerdo,
cuando llegué hace 6 años a México, que hablamos de temas sindicales, y me decían, no, acá no va a pasar. Acá, y yo decía, ay, a ver, pasa en Europa, pasa en Argentina, va a pasar, en algún momento va a llegar ese tema y nos tenemos que preparar, porque no es algo malo, es una realidad y va a ser buena o mala, depende de cómo la abordemos. Entonces, creo que ahí tenemos una oportunidad de decir, no va a pasar o acá no pasa, es una manera de decir, no quiero. Sí, es como una careta, un protector. ¿Y pasó? Pasa de todo. Y el problema es que cuando la compañía no actúa proactivamente, en realidad después la regulación es todavía más severa. Sobreregulación. Exactamente, porque sucede eso, ¿no? En muchos casos y en muchos ámbitos se ve de que hay que entender que el mundo está cambiando y hay que entender que la gente tiene otras necesidades y que hay que balancear mejor el trabajo con la vida de las personas. El sistema de explotación no funciona en ningún lado. Y si ustedes dicen, bueno, pero a ver, dame un ejemplo de México, y te digo un ejemplo de México, la jornada laboral. ¿Cuánto es la jornada laboral en México? 48 horas. 8 más los que se acumulen. 48 horas significa que el sábado tenés que trabajar todo el día. En 1930 se impuso el sábado inglés, 1930, diciendo que la jornada laboral era de 44 horas. Todos los países desarrollados tienen jornadas de 36 horas. Entonces, señores, es algo que ya es tan evidente. Lo puedo seguir. Las consecuencias van a ser nefastas para la productividad de las compañías, para la motivación de la compañía y el resultado económico de la compañía al final, y el resultado de la sociedad, que es una sociedad que no está a la altura de las circunstancias del mundo, ¿no? Entonces, creo que la globalización también ha hecho eso, esa jornada. Hoy son todas cuestionadas. Nike usando mano de obra de chicos de 14 años, se terminó todo eso. Se terminó, era un abuso impresionante. Entonces, esclavitud contemporánea. Por eso, es una esclavitud contemporánea. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un esfuerzo para decir que el empleado esté más satisfecho, que produzca más y que pueda disfrutar él y la compañía tener mejores resultados? Yo creo que ese es el desafío. Y es liberarnos de una manera de pensar, ¿no? Es decir, sobre todo en Latinoamérica, pienso que somos muy victimistas, ¿no? Es decir, no, si no sufro en el trabajo, y luego ¿a quién le voy a pedir un aumento? No, ¿cómo voy a llegar con mi jefe y decir, oiga, es que he trabajado, mira, cargué 30,000 piedras a la montaña y mire cómo tengo las llagas en la espalda, sí necesito un aumento del 1%. Entonces es cambiar toda esa cultura, cambiar el chip como lo han mencionado, y quisiera que nos contaran los beneficios tangibles. ¿Qué beneficios han medido en la productividad, en la retención, quizá en el bienestar de los colaboradores aplicando esta política de pensamiento incluyente y de diversidad? Bueno, hay varias métricas que tenemos. Por un lado es tener planes de sucesión mucho más robustos, ya sea porque nos identificamos el talento y entonces lo vamos pudiendo poner en planes de quiénes están listos ahora, quiénes están listos en 1 o 2 años o más de 3 años. Tenemos indicadores donde cuando trabajamos en temas de salud, y lo vemos mucho en distintos estudios que hicimos en los call centers, de cómo se reduce el ausentismo o cómo hay menos bajas por enfermedad. Entonces, estas son maneras en las que podemos ver realmente que las acciones realmente tienen solución. Y no porque lo midamos en recursos humanos, sino que trabajamos en conjunto con el negocio para ver que realmente esto está funcionando de esta manera. También tenemos, bueno, les comentaba antes de los cambios y de cómo se han cambiado los demográficos en términos de desarrollo de mujeres en puestos ejecutivos, y puedo hoy ver algunos tangibles de cómo hemos acelerado los tiempos de tomar decisiones. No quiere decir que porque haya mujeres nada más, sino que estamos todos entendiendo de que tenemos que hacer las cosas diferentes y de cómo algunos temas no es que se discuten, pero ya hay distintas maneras de poder abordarlos con distintas perspectivas. Creo que también lo que te mencionaba antes de incorporar en nuestros programas de salud prácticas como la bariátrica o como la HIV, como el cáncer, las distintas pruebas de cáncer. Estamos inaugurando ahora este año con pruebas genéticas anuales en los check-ups médicos. Es una manera también de que el empleado se pueda cuidar más y trabajar más en la prevención
de salud y donde tiene que estar atacando otro tema que nos sale más costoso a la persona que se enferma y a todo el sistema que tiene un costo adicional, ¿no? Entonces, algunos de los indicadores son estos. Uy, perdón, José, no sé qué ibas. Ese es un tema interesante porque para nosotros no conseguimos que la empresa no haga un chequeo anual de sus empleados. Y yo he hablado con muchos colegas, inclusive gente de recursos, y a mí qué me importa la vida del empleado. Lo que él le pasa en la salud. ¿Así te han contestado? Hay amigos. Y le digo, ¿pero cómo? ¿Tiene un impacto directo? No, pero dice, muy complicado implementarlo. O sea, todavía no hay conciencia, ¿no? Y yo quiero atar eso con otro tema que tienen que ustedes sí hacer un esfuerzo grande. La Asociación de Recursos Humanos midió el año pasado la cantidad de posiciones que hay de vicepresidencia de Recursos Humanos reportando al CEO, y ha tenido una merma de 20%. O sea, ¿qué quiere decir? Que la pasan a Administración y Finanzas, que la pasan a Administración General. O sea, ¿está desapareciendo el área de recursos humanos? Sí, no sé por qué, a qué se debe ese retroceso, pienso que es algo cultural de los grupos ejecutivos que no lo entienden. Entonces, creo que eso es un síntoma no muy bueno, ¿no? Porque es verlo como un costo y no como un agregado estratégico al negocio, ¿no? Como un partner de negocio. Yo tengo, y no porque esté aquí, pero el placer de tener un CEO disruptivo, como habrán escuchado, con lo cual mi tarea muchas veces es mucho más fácil, pero les debo decir que a veces es más difícil, porque es poder estar realmente convenciendo a mis en una organización matricial de cómo poder hacer las cosas diferentes, y se puede. Teniendo realmente las herramientas de negocio y teniendo un partner en el negocio para poder realmente impactar en la vida de las personas, de los que hacemos las organizaciones. Entonces creo que hay una responsabilidad que aquellos que llevamos o lideramos las áreas de recursos humanos, de cómo se construye esa relación con ese partner, con ese CEO, donde realmente juntos delimitan una estrategia, y no es que el responsable de recursos humanos hace la estrategia de gente y el CEO hace la estrategia de negocios. Entre los dos tienen que hacer las dos cosas. Ese es uno de mis grandes aprendizajes de trabajar con José María. Que es parte del liderazgo distinto, incluyente, diverso, porque ¿no? El diálogo, la colaboración entre liderazgos de la misma empresa, pues luego no se da, como dices, ¿no? En las empresas donde todos piensan igual y solo hay una directriz, digamos que de órdenes vertical y no horizontal, como hoy son, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Es decir, donde pues, tú le puedes mentar la madre hasta Donald Trump y no pasa nada, o al presidente de tu país, o al poderoso. Diría Michel Foucault, las relaciones de poder en la sociedad. Basta el ejemplo de los Simpsons, que empezó creo que a cambiar ese discurso también en la sociedad norteamericana, donde se cuestiona el liderazgo, se cuestiona al alcalde, se cuestiona al policía, se cuestiona al pater familia y se cuestiona al presidente de la nación más poderosa. En ese sentido, ¿cómo contagian a estos amigos? Que ya diles que qué pasa con tus amigos, o ya cambia de, no es cierto, pero ¿cómo contagias a otras empresas, a otros CEOs, a otros colegas, para que le entren al tema, para que digan, a ver, ábranse, no sean cerrados, la diversidad beneficia al final de cuentas a las organizaciones? Yo creo que por eso es tan importante quizá este tipo de reuniones donde se puedan comunicar y compartir las experiencias. Cada compañía tiene realidades diferentes, con pros y contras diferentes, pero siempre uno se lleva un aprendizaje, algo de decir, uy, esto yo no lo hice, me gustaría hacerlo, ¿por qué no lo hago? Yo creo que abre un poco la amplitud mental y deja ese pequeño insatisfacción de decir, ¿y por qué yo no lo pensé? O esa curiosidad, ese claro, gusanito de decir, ¿por qué no yo lo puedo hacer? ¿No? ¿Y ha recibido esas respuestas, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Yo fui 2 veces presidente de American Chamber y Claudia hizo un gran trabajo y creo que en American Chamber diversidad movimos muchísimo el tema de la mujer, el apoyo a los grupos ejecutivos de mujeres, etcétera, etcétera, a través de eso, de compartir el ejemplo y de tratar de liderar, ¿no? Lideramos, quizá contar un poquito de lo que hicimos en AmCham. Yo lo que quería contar es eso, cómo la importancia de la participación de los CEOs en estos foros, a tu pregunta, pero también del responsable de recursos humanos. En mi caso, digamos, estimulado por José María, tomo la vicepresidencia del Comité de Diversidad e Inclusión de la American Chamber of Commerce hace 3 años atrás y desarrollamos un programa se llama Executive Women Development Program, donde las empresas socias de AmCham
postulan a sus mujeres más seniors. Lamentablemente tenemos que crear estos programas porque la cantidad de mujeres en esos puestos que hay en las empresas no alcanza, no son masa crítica para hacer este tipo de experiencias, pero la ventaja es que estas mujeres son mentoreadas por los CEOs y los líderes más seniors de las organizaciones en viceversa. Por ejemplo, José ha mentoreado gente de General Motors o gente de Pricewaterhouse o Microsoft y viceversa. Y esta forma de poder hacer esta triangularización o la cantidad de empresas que sean, nos ayudan a, aparte de tener una formalidad de clases con distintos conferencistas y demás, para poder ayudar a que las mentís, como las llamamos a las participantes en un programa de 8 meses, se puedan desarrollar y los mentores, que son los senior executives de estas empresas, conozcan a otras mujeres y a otras industrias y qué es lo que está sucediendo. También participo ahora en la presidencia, se desmembró, dada la importancia de la diversidad e inclusión para las empresas americanas en México, se hizo propio y estoy impulsando ahora junto a Pablo Bachaín, que es el director de Recursos Humanos de Edenred, toda una estrategia para los próximos 3 años en temas de diversidad e inclusión. Y también participo como una forma también de influenciar en AMEDIR, formando parte del consejo, está Mauricio por ahí, a quien saludaba hoy como el nuevo presidente, y realmente es una manera de un compromiso. Hablo con la gente del Banco de México para impulsar cambios en distintas políticas. Creo que es poder tomarse la responsabilidad personal y profesional de cómo abrir puertas e influenciar en distintos foros. Los cambios culturales son complejos y son interesantes porque yo soy ¿cómo podríamos decir? Un transformador del sistema. A mí soy un disruptor challenge de status quo de todo, ¿no? Disruptor challenge, suena bien para redes sociales. Exactamente, y que genera, ¿cómo se llama? Movimiento, así, ¿no? Puede ser satisfacción o insatisfacción. Pero les cuento mi experiencia en American Chamber. Yo trabajé en American Chamber en Argentina, trabajé en American Chamber en Brasil. En ambos países, en Argentina se habla en español, en Brasil se habla en portugués. El que no sabe, problema de él. Está en un país donde se habla portugués. O portuñol. Habla portuñol, arréglesela, en otras palabras. Llego a México, comité ejecutivo, board, en inglés. En inglés. Qué raro, ¿no? En inglés. Todo mexicano. ¿En México? Really? I can't believe it. Y pregunta inocente, che, ¿por qué hablan en inglés? Respuesta, para elevar el nivel de la conversación. ¡Ay, caray! ¡Oh, my God! Yo digo, no. Espera, ¿dónde estoy? ¿En la prehistoria? ¿Dónde estoy? Bueno, le digo, ¿habrá alguien que no sabe español? No, mirá, ya John, 35 años en México. Richard, 25 años en México. O sea, todos hablan español. Ah, bueno. Entonces llego a la presidencia y digo, yo no hablo más en inglés acá. Dice, no lo pongas a votación porque perdés. Entonces, desde el hecho, empezamos a hablar en español y hoy todavía seguimos hablando en español. Tema más complicado. El estatuto prohibía a los mexicanos ser presidente de American Chamber. Podía ser de cualquier nacionalidad del mundo, pero no mexicano. Raro, estando en México, ¿no? Pues no tan raro. No sé. Bueno, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Bueno, cambiamos el estatuto y tuve el honor de poner la primera mujer presidenta de American Chamber, que me sucedió a mí, que es Mónica Flores de Moura. Y además mujer. O sea, disruptor challenge. Por no decir, miren, en mi pueblo le dicen chingaquerito, pero no le digan a nadie. Entonces yo digo, cada uno lo que hacemos podemos dejar algo de los cuales tenemos pasión y estamos convencidos que es algo bueno para la sociedad, para el país, para los profesionales, ¿no? Y contagiarlo, ¿no? Que es lo que decíamos hace rato, es decir, lo que decía el señor Vaca de Tox, el secreto mejor guardado, y si esparciéramos ese secreto, estaría increíble. Esto del inglés a mí me parece fenomenal. Yo sí me pongo de pie y te doy un aplauso de 1 minuto, porque de repente en reuniones todo el mundo, llegas, te sientas y dices, ay, perdón, es que estaba en un Airbnb meeting, right. Entonces, ¿qué estabas? En el baño.
Pues dímelo en español, ¿no? Pienso una cosa. Yo me siento mexicano, toda mi familia está acá en México, hace 8 años que vivo. Tenemos que reivindicar el ser mexicano. A ver, pero te voy a decir una cosa. ¿Chimichurri o guacamole? Guacamole. Entonces eres mexicano. Aplauso para el guacamole. Sí, solo así se cree el tema de... Uno se tiene que sentir orgulloso de lo que es, de dónde viene. Uno no puede renegar de lo que es. Y tenemos cosas buenas y tenemos cosas... Y abrirse a donde estás también, ¿no? Y no por decir a la tierra que fueres, haz lo que vieres, porque, pues sí, si te vas a Irán, no va a haber cosas que no te van a gustar complicado hacer, ¿no? Pero yo creo que este respeto a la diversidad, a la integralidad, a conocer y entender que los colaboradores son personas, como decíamos al principio, te da este potencial también para ser disruptivo. Es decir, para ser disruptivo así como eres, José María, no empezaste de un día para otro. Fuiste entendiendo el proceso, fuiste llegando a posiciones importantes y entonces dijiste, bueno, ahora sí, es mi tiempo de chutar a gol. Digo, porque además sos argentino, pibe, no sé a qué equipo le vayas de fútbol. Al River. Bueno, gracias. Boca. No, está muy bien. Y yo soy de Boca. ¿Por qué no me preguntaste? Bueno, es como ir a las Chivas, ¿no? Tenga cuidado que ahora van a tener la revolución con Maradona, cuando sea el Me técnico sigue del Tri. ignorando. Ya lo está candidateando, imagínate mañana en ¿Pero los a quién le periódicos. preguntaste? ¿Tú a quién le vas? A Boca. A Boca, O sea, esto es un clásico. Es un clásico de Y todos yo los soy el días. árbitro, entonces está medio complicado el tema, no les quiero marcar falta. Los quiero felicitar por esta charla y ha sido súper nutritiva, así sin protocolos, sin nada más que platicar. Y yo quisiera felicitarlos por estas prácticas de diversidad. El tema de Mariana me quedó impactado, ojalá podamos desarrollarlo en algún otro momento. Lo presenté al IPADE, así que lo podemos ver Porque sería un cuando gran quieran. ejemplo. Tenemos Mira, un video que hicimos con ellos muy bueno. Hoy en este país hay asesinatos de género todos los días, feminicidios que crecen, en un estado de México de donde es el actual presidente, porque todavía es actual presidente Enrique Peña Nieto, todavía no se va, donde un gobernador como Erubiel Ávila fue 2 veces alcalde del municipio de Ecatepec, donde más mujeres asesinan, pero además hay crímenes por homofobia todos los días en este país, y es a lo que hablábamos hace rato, enfrentarnos a estos datos terribles y no solo quedarnos en la burbuja de la moda por ser incluyente, en el marketing social del que escapa Tox por ser incluyente o por ser una empresa socialmente responsable. Es decir, somos en teoría un país 93% católico, y hay una máxima que dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y aquí parece que andan pero así, jugando todo el tiempo, presumiendo lo que hace una y la otra, y ese chip también va a ser interesante de poder cambiarlo, es decir, para que las empresas, los organismos y las propias personas actuemos no para que te aplauda la grada, no para que te aplauda el público y para que te sientas bien con tu timeline en Instagram, sino para realmente cambiar y trascender en la sociedad. Y ahí me gustaría que me dijeran como punto de reflexión final, ¿cómo ven que pueda esto expandirse y ser más útil en la vida cotidiana de la gente? Mira, me acuerdo mi primer conversación con Mariana cuando me dijo, me siento discriminada porque no quieren que vaya al baño de mujeres. Y me dijo, ¿a dónde vamos a llevar esto? Porque puedo ir a hacer una denuncia. Y digo, estás en todo tu derecho de hacer la denuncia. Si vas por ese camino no vas a recibir apoyo de la empresa. Si realmente quieres ser líder y abrir un campo para que todas tus colegas puedan realmente demostrar que sí se puede, contás con todos nosotros. Y esa es una forma de sembrar y de abrir caminos. Pero qué ejemplo, ¿no? Porque uno está en la defensiva. Y no porque Mariana haya dicho, sí, les voy a demandar por esto, era un asunto cultural de convenciones preestablecidas, prejuicios, que no, seguro me va a querer fregar la empresa. Es empoderarla. En realidad desde el lugar que venía ella, que es el lugar que puede responder por lo que ha experimentado de rechazo, de negación, sentirse empoderada la sorprendió y le dio confianza. Y hay que guiar ese proceso para que el empoderamiento no signifique desorden o rebeldía o confusión. Yo creo que un tema importante es, la gente se pregunta, bueno, el mundo
se ha desarrollado, no se ha desarrollado, estamos mejor hoy, estamos mejor que hace 200 años. Vamos a tomar una perspectiva positiva, ¿no? La perspectiva positiva es en los últimos 150 años la expectativa de vida se duplicó. La gente que hoy carece de alimentación básica es menos del 10% del total de la población, cuando era 40%. Cuando uno mira el macro total del mundo, las cosas han mejorado. ¿Cuáles son las alertas que tenemos hoy, además del cambio climático? Es el problema de los valores, la filosofía y hacerse algunas preguntas importantes que tienen que ver cuál es el rol de las empresas en ese futuro. Y esto es lo que los millennials están cuestionando cuando dicen yo quiero trabajar en una compañía que realmente le aporte algo a la sociedad. No quiero trabajar en una compañía que solamente haga dinero y me pague una buena paga. Y ese es el cambio fundamental de valores que yo creo que es importante empezar a pensar. La filosofía se ha perdido, estamos en una etapa quizá donde la filosofía no tiene ninguna connotación. Las compañías se han vuelto en muchos casos foco con el rentabilidad, hacer dinero como una forma de éxito, corto plazo. Hablábamos, por ejemplo, de la década del 40, las grandes fundaciones de las compañías que invertían en temas sociales muchísimo, se ha venido bajando. El otro día veía una estadística del Banco Mundial, 10% quedó de las inversiones de las fundaciones, ya no hay fundaciones que hagan cosas importantes. Entonces yo creo que sí hay un rol importante nosotros como personas, como líderes. Cada compañía puede aportar un granito de arena para ese cambio que queremos hacer, en cambio de tener una mejor sociedad. Como la sociedad es algo muy complejo, es en lo que yo tengo, en las personas que yo puedo manejar, que son mis colaboradores, cómo pueden estar mejor, ellos, sus familias, desde un punto de vista salud, educación y económicamente, ¿no? Yo creo que ese es el aporte que tenemos que pensar. Sí, digamos que un paralelismo con la medicina, cuando hay un cuerpo enfermo, siempre se cura de adentro hacia afuera. Exacto. ¿No? O sea, hay que irse a lo micro y luego ya para estar guapísimos. Y otra de las cosas es también, un tema que estamos trabajando mucho ahora, es cómo asegurarnos que nuestros proveedores también cumplan con estos estándares de cubrir determinados temas de diversidad. Nosotros ahora estamos contratando para toda una fuerza de ventas coaches ciegos, para poder coachear a los supervisores y a los gerentes y poder ver qué se puede ver sin ver. Sí, porque cuando dicen capacidades diferentes, digo, pues claro, todos tenemos capacidades diferentes. Por ejemplo, yo no sé de filosofía y a lo mejor tú sí, o a lo mejor tú sabes más de deporte y yo no. Yo creo que los que tienen alguna discapacidad, y hay que decirlo con todas sus letras, sí, me encantó que dijiste ciegos, porque son ciegos, y incluso si les dices invidentes, ellos mismos te dicen, ya hoy, no, a ver, no soy invidente, porque veo muchas cosas. Fíjense la metáfora tan potente que es eso, entender que un ciego puede ver, porque tiene imaginación, porque puede representarse cosas. Yo la verdad es que les pido un aplauso para esta plática, para ellos dos. En el mundo de las noticias, al que yo pertenezco, bueno, porque las reproduzco, no las genero, ¿verdad? En el periodismo te enfrentas todos los días a noticias tan desesperanzadoras que con una charla así creo que sí motiva. Y las charlas que hemos tenido en este congreso, todas ellas, han sido razón para que esté muy contento de que estemos todos juntos aquí reunidos en este 6º Congreso Internacional. Y abrimos la ronda de preguntas, si les parece. Si tienen preguntas para estos dos ponentes, levanten la mano. Ya saben que yo no los veo, pero si levantan la mano o ya se quieren ir a la playa. Híjole, qué bárbaros. ¿No? ¿Ninguna pregunta por ahí? Bueno, pues concluimos y vamos a entregarles un reconocimiento porque el tiempo que nos han dedicado, el esfuerzo, las experiencias y la charla, eso sí, iba a decir no tiene precio, pero esa es de otra marca, competencia. Entonces mejor no lo digo así. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a José todos. María Sass, presidente y director general de American Express Company México. Claudia Raonig,
vicepresidenta de Recursos Humanos de American Express Company México. Muchas gracias por estar en este 6º Congreso Internacional Top Companies 2018. Mucho gusto y muchas felicidades. Muchas gracias.